Continuemos con el tema de libre albedrío. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué significa realmente ser uno mismo? Hay una frase que he escuchado toda la vida, sea usted mismo. Y otra que escuchamos aún más, necesito volver a ser yo. O quiero encontrarme a mí mismo. Y durante muchos años, estas frases me parecían completamente normales. Yo las decía casi a diario. Hasta que un día me apareció la pregunta, ¿y si nunca me he perdido? Porque para volver a ser uno mismo, primero habría que haber sabido quién era uno. Y no estoy segura de que alguna vez hayamos tenido esa oportunidad. Desde que nacemos, alguien empieza a decir todo por nosotros. Nuestro nombre, idioma, cultura, religión, lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos vestir, lo que no. Cómo debemos comportarnos, qué significa tener éxito, fracasar, admirar, temer. Y todo esto ocurre muchísimo antes de que tengamos la capacidad de preguntarnos quiénes somos. Entonces, ¿cómo puedo volver a ser alguien que quizá nunca tuve la oportunidad de descubrir? Porque tal vez yo nunca dejé de ser yo. Tal vez simplemente nunca supe quién era. Y sinceramente, no creo que sea culpa nuestra. Nunca tuvimos la oportunidad de construirnos desde cero. Cuando empezamos a tener conciencia, ya había una historia escrita sobre nosotros. Ya existían creencias, miedos, etiquetas, expectativas. Todo eso llegó antes que nosotros. No es como que usted pueda decir, usted no sabe quién es usted. La gente lo dice como echándole la culpa a esa persona. Es que usted ni siquiera sabe quién es. Pues claro, ¿cómo vas a saber si desde que naciste te dijeron quién eras y usted se identificó con ese personaje y no pensó en crearlo usted mismo? Porque el espacio que tenemos para crearnos y la capacidad que tenemos para crearnos a nosotros mismos en ese entonces es muy reducida. Y ya tenemos encima todas estas creencias, todas esas expectativas que nos pusieron en nuestra sociedad, en nuestra religión, en nuestra escuela, en nuestra familia, que ni siquiera hay espacio para entender o hacer nada más. Ya existían expectativas que llegaron mucho antes de que usted se realice, de que usted se dé cuenta de que usted no sabe quién es. Pero quizá hoy sí tenemos esa oportunidad. No la oportunidad de borrar nuestro pasado o reemplazarlo, porque es imposible. Ya cuando llegamos a un punto de nuestra vida adulta, ya nuestro pasado es parte de quién somos. Eso no lo vamos a borrar. O sea, ni lo trate. Pero tenemos la oportunidad de observarlo, de cuestionarlo, de decidir qué queremos conservar y que ya no queremos que siga definiéndonos. Y entonces entendí, tal vez el libre albedrío nunca consistió en escoger cómo comenzó nuestra historia. Tal vez consiste en participar conscientemente en cómo continúa, porque quizá la verdadera libertad no sea nacer sin condicionamientos. La verdadera libertad sea tener por primera vez la oportunidad de construirnos conscientemente. Y mientras más pienso en eso, más extraña se vuelve la conversación en mi cabeza, porque entonces aparece la pregunta, ¿es posible volver? No volver en el tiempo, no volver a la infancia, sino volver a un estado de nada, a un estado donde todavía todo es posibilidad. Y yo sé que la idea puede sonar extraña, pero
Cuando pensamos en el origen del universo, por ejemplo, muchas veces imaginamos un instante donde antes del gran Big Bang no existía nada, no había nada, era un lienzo vacío. Cualquier cosa podía existir, metafóricamente hablando. No estoy tratando de explicar cómo empezó el universo, pero metafóricamente hablando, antes de ese Big Bang había nada y de ahí empezó la creación. Me gusta esa imagen, la imagen del nada, la imagen del vacío. Entonces me pregunto, ¿será que es posible hacer algo parecido con nosotros mismos? ¿Será posible regresar, aunque sea por un instante, a un lugar interior donde todavía no existan todas las etiquetas con las que nos hemos construido nuestra identidad? No para quedarnos ahí, sino para volver a construirnos, pero esta vez de manera consciente, eligiendo nosotros mismos de manera consciente, eligiendo qué ideas conservar, qué miedo dejar ir, qué creencias realmente resuenan con nosotros y cuáles solo siguen ahí porque ya nos acostumbramos a ellas, porque alguien las puso ahí antes de que pudiéramos elegir. No sé, quizá nunca podamos volver completamente a ese lienzo vacío. Obviamente no sería fácil. Y quizás siempre quedarán rastros de todo lo que vivimos, pero sospecho que incluso quitar solo una capa ya cambia la manera en que nos vemos, en que nos sentimos. Porque tal vez encontrarse a uno mismo no consiste en buscar algo perdido, tal vez consiste en quitar poco a poco todo aquello que nunca fue realmente nuestro. Y entonces, una última pregunta. Si algún día uno logra quitar todo lo aprendido, ¿quedará alguien debajo de eso? Sería precisamente en ese momento cuando por primera vez empezaría realmente a construirse la persona, o sea, quién era el ser humano antes de el condicionamiento, quién era el ser humano, qué era el ser humano antes de todo eso, qué era usted como ser humano antes de todo eso. Creo que está bien no saberlo, porque quizá la creación nunca terminó, quizá continúa. Y quizá por primera vez en nuestra vida podemos participar conscientemente de ella. El libre albedrío no es escoger cómo empieza nuestra historia, es aceptar la invitación de participar conscientemente en la creación y la continuación de ella.